¿acaso Dios no hará justicia? El punto 8 dice, el sacerdocio de todos los creyentes y la misión de la Iglesia. Todos sabemos bien, hermanos, que todos los cristianos, todos aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Dios, somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Notad lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice así, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Somos sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16, encontramos algunos aspectos de nuestro sacerdocio. Somos sacerdotes. Dice así, Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien. Estos son sacrificios que tenemos que hacer como sacerdotes. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Sí? Por tanto, somos sacerdotes. Todos los cristianos somos sacerdotes. También, con respecto a la misión de la Iglesia, aunque no está aquí en las notas, yo lo expreso brevemente. La Iglesia tiene una misión triple. En primer lugar, dar gloria a aquel que vive por los siglos de los siglos. La Iglesia está en este mundo para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el propósito principal, dar gloria a Dios. En segundo lugar, hermanos queridos, la Iglesia tiene la misión de edificar a los santos. Nosotros que somos los santos, que nos congregamos en esta congregación, somos edificados, somos bendecidos, crecemos juntos en la fe, como iglesia, como cuerpo. Pero también la Iglesia tiene una misión sumamente importante que a veces se descuida. El Señor nos ayude a no descuidarlo, y es la evangelización. La Iglesia tiene la misión de predicar el Evangelio a este mundo caído que se pierde sin Cristo. Ahora bien, con respecto a la conducta cristiana, nuestra conducta, nuestra forma de vida, dice el manual, creemos que todos los cristianos debemos vivir para la gloria de Dios. Ese es el fin último, hermanos queridos. Nuestra vida debe ser una vida que glorifique el nombre de nuestro Dios. Y también debemos vivir para el bien del prójimo, como vimos el domingo anterior. El creyente debe, por tanto, anhelar mantener una conducta intachable y ser fiel mayordomo en todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos que administrar bien, ser fieles mayordomos en todo lo que Dios nos ha dado, la familia, el trabajo, las responsabilidades espirituales. ¿Sí? Dice 1 Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa debería ser nuestra actitud, intentar transformar, ¿verdad?, nuestro entendimiento y comprender cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 5, lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Juan, el escritor, apóstol Juan, es el más claro de toda la Biblia. No se anda con rodeos, ¿no?, como decimos en nuestro hablar cotidiano. Juan es muy claro. Si decimos que conocemos a Dios, la consecuencia es que guardemos sus mandamientos. Es decir, que vivamos conforme a su palabra. La palabra de Dios nos revela, nos muestra la voluntad de Dios, cómo debemos vivir para que Dios sea glorificado, ¿verdad?, y vivir para Él. Somos siervos de Dios. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí se habla de la conducta cristiana. Debemos vivir una vida digna del Evangelio, una vida digna del nombre del Señor, agradando al Señor en todos los ámbitos de nuestra vida y conducta, llevando fruto en toda buena obra y también creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el conocimiento del Señor cada día.
También es verdad que somos seres caídos y pecamos, fallamos, ¿verdad? Todos fallamos. Dice 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 de Juan 1, versículos 8 y 9, expresa la Escritura, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero notad qué promesa tan gloriosa, tan tremenda. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es cierto que nuestra misión principal es vivir para la gloria de Dios, una vida irreprensible, intachable, una vida de santidad para la gloria de Dios. Pero es verdad que a veces también caemos, fallamos, pecamos contra Dios, porque somos pecadores. Pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestro pecado con un corazón arrepentido y el Señor, que es fiel, nos va a perdonar y nos va a limpiar. Muy bien, nosotros somos, como todos bien sabemos, no somos una iglesia católica, somos una iglesia evangélica. Creemos en el mensaje de los evangelios, predicamos y proclamamos el evangelio del Señor Jesucristo. Creemos que una iglesia de Cristo es una comunidad de creyentes bautizados unida en la fe y la comunión del evangelio, que practica las ordenanzas de Cristo y que es gobernada por las leyes del Señor y que predica el evangelio a toda criatura. ¿Verdad? Dice, por ejemplo, Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42, lo siguiente. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué cosa? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, el patrón bíblico vemos de que las gentes, hombres y mujeres, se arrepentían de sus pecados, creían en Cristo y eran bautizados. Y una vez bautizados, se añadían a la iglesia y perseveraban en la enseñanza transmitida por los apóstoles, en la comunión unos con otros, partimiento del pan, oraciones, etcétera, etcétera. Muy bien, página 26. Aquí vemos las dos ordenanzas del Señor Jesucristo, las dos ordenanzas de la palabra de Dios. En primer lugar, el bautismo. El bautismo en agua, por inmersión. Creemos que el bautismo cristiano es la inmersión en agua del que profesa fe, confianza en Jesucristo como Señor y Salvador personal de su vida, ¿verdad? Esa confesión se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto simboliza, hermanos queridos, todos sabemos bien que el bautismo no salva a nadie, pero es una ordenanza que hay que cumplir. El bautismo simboliza nuestra identificación con nuestro Señor Jesucristo, este Cristo crucificado, ¿verdad?, sepultado y resucitado, y además, de alguna forma también testificamos a los demás, a este mundo, damos testimonio de la salvación que ha tenido lugar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro interior. El bautismo es una identificación, el que se bautiza, el bautismo es una identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Cristo murió por tu pecado y mi pecado, y Cristo resucitó al tercer día. El que se bautiza por inmersión en agua, lo que hace es simbolizar su unión con Cristo. ¿Sí? Hay un precioso simbolismo en el bautismo. Cuando entras en el agua, es como que has muerto y estás sepultado con Cristo. Y cuando sales del agua, has resucitado a una vida nueva en Cristo Jesús. El bautismo es un paso de compromiso y obediencia al Señor y requisito previo para los privilegios de la vida de iglesia, como por ejemplo la cena del Señor. Mateo 28, 19, ahí tenemos la gran comisión. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vale? Otra ordenanza es la cena del Señor, la Santa Cena. Creemos que la cena del Señor es la conmemoración de la muerte de Cristo mediante la participación del pan y vino, realizada tras un autoexamen personal, proclamando así la fe en Cristo y confirmando la participación en su sacrificio. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. No lo vamos a leer porque lo leemos muchos de los domingos, ¿verdad?, cuando participamos de la cena del Señor. Muy bien, otras doctrinas fundamentales que creemos y predicamos y confesamos.
es la esperanza gloriosa de que Cristo viene otra vez a este mundo, viene a buscar a su iglesia. Y también creemos en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Creemos en el regreso personal y visible de Cristo a la tierra en el día final para juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos también en la resurrección del cuerpo, el juicio final, la felicidad eterna de los justos y la condenación eterna de los impíos. Por ejemplo, Juan 14:3 dice: y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera a Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos creemos firmemente que Cristo viene a este mundo a buscar a su iglesia. También creemos en el juicio final. De hecho, más adelante, en otras clases, veremos cuál es nuestra postura escatológica. Hay diferentes escuelas, ¿sí? Más adelante lo veremos. Pero sí que todos sabemos de que hay un juicio final. Creemos que hay una diferencia radical entre justos e impíos, ¿verdad? A los ojos de Dios no hay justos verdaderos, sino aquellos que han sido salvos por su pura gracia, aquellos que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Segunda a Timoteo 4:1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 1 Corintios 4:5: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y el texto clásico de ese juicio final, Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, ¿verdad? Todos conocemos ese pasaje y lo podemos leer en casa. Aquí hay algunos ejercicios que sería bueno que en vuestro rato libre que tengáis, mañana o el otro día, cuando tengáis un tiempo, ir contestando, y meditar también en estos versículos de la palabra del Señor. También creemos en la vida eterna, evidentemente. Creemos que hay una vida eterna para los justos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Creemos que sus cuerpos serán también redimidos en la resurrección. Y el creyente gozará de una vida eterna junto al Señor. Una vida de felicidad donde ya no habrá más dolor y donde podrá contemplar y participar para siempre de la compañía y de la gloria del Señor. Por ejemplo, Romanos 8:23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Apocalipsis 21:4, dice el texto sagrado: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y ese texto tan tremendo, que me encanta citarlo, Romanos 8, versículos 17 y 18, dice así la santa palabra del Señor: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, aquí están las palabras claves, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los justos, aquellos que han creído en el nombre de Cristo y han sido salvos, pasarán la eternidad con Cristo en el cielo, en la nueva Jerusalén. Los hombres y mujeres que no han creído en Cristo, los pecadores, los impíos, que han rechazado el camino de salvación que es Cristo, sufrirán eternamente en el infierno, en la condenación eterna. Esto es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Módulo 3, distintivo de la Iglesia. Distintivos de la Iglesia. Quiero decir algo importante, estimados hermanos, con mucho amor y con mucho cariño. Pero es importante comentar esto, es importante. Esto que hemos visto de la confesión de fe, lo que creemos a la luz de la Biblia, ¿sí? Y este módulo 3, los distintivos de esta iglesia local, creemos que
es importante que los maticemos y que si podemos en casa lo leamos de nuevo otra vez, ¿sí? Tanto la confesión como los distintivos de la Iglesia, esto nos enseña a todos lo que creemos y practicamos. También digo una cosa, lo que creemos y practicamos no está basado en la enseñanza de un teólogo o de un libro teológico. Dios nos libre a hacer algo así, ¿verdad? Nos basamos, fundamentamos todo, y usted lo puede ver porque está siempre en los textos bíblicos, apoyando siempre lo que se dice a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra del Señor. Entonces, tanto la confesión como estos distintivos, módulo 2 y módulo 3, esto nos va a enseñar, no solamente a los que estamos aquí, sino a futuros hermanos que vengan a formar parte de esta congregación. Nos va a enseñar lo que creemos, Nos va a enseñar lo que creemos, lo que somos, ¿verdad? Por decirlo así, para que todos entiendan nuestro ADN, De hecho, cada iglesia local tiene su propio ADN, ¿sí? Aunque todos creemos en las mismas doctrinas fundamentales, por ejemplo, Cristo es Dios, la salvación es por gracia mediante la fe, eso todos los cristianos verdaderos lo creen, ¿sí? Pero después hay algunos distintivos que quizás todas las iglesias locales no comparten, ¿sí? Cada iglesia local puede diferir en sus distintivos, ¿sí? Que creen y mantienen. Entonces, esto que enseñamos nos enseña quiénes somos, cuál es nuestra identidad, qué creemos, qué practicamos, nuestro ADN y nuestras convicciones. De hecho, hermanos queridos, aunque estamos dando esto ahora de una forma oficial, lo que vamos a ver no es algo nuevo. Yo llevo aquí 9 años y medio predicando la palabra de Dios, alrededor de 9 años, y siempre he enseñado esto. Lo he ido enseñando. Cuando un texto de la palabra lo ha enseñado, lo he enseñado con claridad, ¿sí? También esto nos va a mostrar cuál es nuestra doctrina, ¿no? Y también nuestra visión, ¿sí? La visión de la Iglesia, la meta, la línea y la dirección, ¿sí? Lo que no puede ser, hermanos queridos, es que cada cual tenga su propia meta, su propia dirección. Eso es imposible, porque no puede haber unidad en la Iglesia. ¿Me entiendes? Imagínese usted que cada uno de los que estamos aquí, cada uno por uno, tiene su propia meta, su propia dirección, pues sería muy difícil caminar juntos, ¿sí? Por eso es importante el módulo 3 y el módulo 2 para ver cuál es nuestra identidad, meta, visión, cosmovisión bíblica y dirección. Y esto trae bendición a la Iglesia. Aunque parezca algo muy, muy serio y muy estricto, trae bendición. A la larga trae bendición. Porque nos va a evitar muchos conflictos, grandes batallas. Grandes conflictos y grandes batallas. Por desgracia, hermanos queridos, en muchos lugares, en el mundo evangélico pasa, ¿no? A veces por doctrinas secundarias o doctrinas periféricas, las iglesias se dividen. ¿Sí? Y eso no debería ser así. ¿Sí? Sí hay que dividirse cuando el pastor predica que Cristo no es Dios. Pues hay que predicar el evangelio al pastor, porque no ha conocido el evangelio. ¿Sí? Pero después hay doctrinas secundarias que no afectan a nuestra salvación, en nuestra fe, y que podemos diferir, es cierto. Pero es importante saber cuáles son los distintivos de esta iglesia local, ¿vale? Dice el módulo, este módulo tiene como objetivo profundizar en los distintivos doctrinales y prácticos de la Iglesia Bíblica, Restauración y Vida. Estos distintivos definen el carácter de la Iglesia y son generalmente aceptados por sus miembros, quienes los adoptan como una descripción de nuestra fe y práctica, comprometiéndose ante el Señor a no promover, esto es importante, a no promover ni enseñar lo contrario en favor de la unidad y bajo la autoridad de los pastores. Uno puede tener una postura diferente. De hecho, creo que todos en varios puntos tenemos una interpretación diferente, pero no es una herejía, es una visión distinta, como otros muchos hermanos tienen, ¿sí? Por desgracia, hermanos queridos, somos pecadores y nuestro conocimiento de la Escritura pues no es perfecto. Y todos los cristianos tenemos siempre errores, ¿sí? Pero hay que diferenciar entre doctrina fundamental, que es inamovible, y doctrina periférica o secundaria, que no afecta para nada a nuestra salvación, ¿sí?
Lo que sí, aunque cada cual pueda tener una postura en un tema distinto, una postura que no es herejía, simplemente es una postura, lo que sí se pide, hermanos queridos, con mucho cariño y amor, es a no promover ni enseñar lo contrario, simplemente para que haya unidad en la congregación. Unidad, ¿verdad?, entre nosotros. Ahora, como decía, a la larga esto es una bendición porque nos va a evitar grandes conflictos, porque, hermanos queridos, sin una claridad doctrinal, imagínense que ahora viene mucha más gente. Pues todos los que vengan, si no hay una claridad doctrinal, cada cual va a intentar imprimir sus convicciones propias. Porque en mi iglesia se hace así, porque yo lo he visto así, ¿sabes? Y claro, si no hacemos esto, pues podrá venir mucha gente, hermanos de otras iglesias, por ejemplo, y cada cual, de alguna forma, incluso inconsciente, querrá imprimir sus convicciones y sus distintivos que tenía en otra congregación. Por eso es importante decir, estos son nuestros distintivos. ¿Sí? No se asuste, verá que es bíblico, está en la Biblia, no es otra cosa que fundamentado en la palabra del Señor. Empezamos. Las 5 solas. Bueno, no está en la Biblia las 5 solas. Sí, tampoco está el término Trinidad. ¿Sí? Pero cuando lo leamos van a ver que es un concepto que sí está en la palabra de Dios. Como cristianos evangélicos creemos y practicamos y predicamos las Escrituras guiados por las 5 solas, conceptos fundamentales que surgieron de la Reforma Protestante en el siglo XVI con Martín Lutero, ¿verdad?, y otros teólogos, para diferenciarse de la Iglesia Católica. Estos son como ataques a la doctrina de la Iglesia Católica del siglo XVI, ¿vale? Estas frases, las 5 solas, están en latín, enfatizando 5 enseñanzas esenciales de la fe protestante, estableciendo importantes diferencias con la Iglesia Católica. En primer lugar, solo escritura, es decir, solo las Escrituras. La Biblia es la única fuente de autoridad para los cristianos. Creo que todos creemos en esto, ¿verdad? Afirmar solo las Escrituras, estamos rechazando cualquier otra autoridad que pretenda ser superior a la Biblia, ya que la Biblia es únicamente inspirada, respirada por Dios y, por tanto, tiene autoridad para la Iglesia. Cualquier enseñanza o tradición humana que contradiga la Biblia debe ser rechazada, como nos enseña la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Por tanto, creemos en la sola Escritura. La Biblia es palabra de Dios y es la máxima autoridad en la Iglesia. No es el pastor la máxima autoridad. El pastor, si no se somete a la Biblia, no tiene ninguna autoridad. Ahora, cuando el pastor se somete a la Biblia, ejerce autoridad delegada por Dios mediante su palabra. Pero la autoridad máxima es Dios a través de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios. También encontramos ese concepto de sola fide, en latín, solo fe. La salvación es un regalo gratuito recibido únicamente por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de la fe. El que cree en Cristo es salvo. No puede comprarse, todos sabemos muy bien, con dinero, ni posesiones, estatus social, ritos religiosos, ni obras humanas, ¿verdad? La salvación no es por tu esfuerzo, no es porque te portes bien y hagas buenas obras, es por pura y sublime gracia, mediante la fe en Cristo. El que cree en Cristo con una fe genuina es salvo. La salvación es un don de Dios para aquellos que creen en Jesús, ¿sí? Como enseña la palabra de Dios en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que encontramos esa idea de sola fide, solo por la fe, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En tercer lugar, entramos en el tema de la sola gratia, es decir, solo la gracia, solo por la gracia de Dios. La gracia, queridos hermanos, es la única razón, es el motivo de nuestra salvación. No es lo que hacemos, no es lo que hemos hecho, nuestras obras, nuestro esfuerzo, es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. La salvación es un acto de la gracia divina, no algo que merecemos. Nadie merece la salvación. De hecho, todos merecemos el infierno por nuestro pecado. Pero Dios, en su gracia, nos ha regalado el cielo, la salvación, la vida eterna y lo más precioso de todo, que es Cristo, su Hijo Jesucristo. Sola gracia, solo por la gracia de Dios somos salvos. Y solus Christus, o sea, solo Cristo. El Salvador del mundo solo es Cristo. Cristo debe ser exaltado
adorado, glorificado como el único mediador entre Dios y los hombres y el único salvador de los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay intercesores humanos, ni líderes religiosos, ni pastores reconocidos, ni teólogos que puedan otorgar salvación o que puedan interceder por nosotros, ¿verdad? Tampoco la Virgen María, evidentemente, ¿verdad? Jesús, Cristo, solo Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador, Redentor, único mediador, nuestro intercesor, aquel que intercede ante el Padre, según escribe Hebreos capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo es el santo, Cristo es el impecable, a Él la gloria por toda la eternidad. Solo en Cristo hallamos el camino a la salvación y a Dios. Es el camino, la verdad y la vida. Yo creo que en realidad esto es el ABC del Evangelio, es el ABC, ¿sí? Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria, no a los hombres, no a los pastores, no a las gentes grandes, reconocidas, solo a Dios, la gloria solo a Dios, toda la gloria le pertenece únicamente a este Dios vivo y verdadero. En lugar de agradar a los pastores, a los líderes, a teólogos, ¿verdad? Debemos agradar siempre a nuestro Señor. 1 Corintios 10:31, ya lo hemos leído antes. Nos instruye que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, o sea, sea lo que hagáis, que queráis hacer, hacedlo todo para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Muy bien, vamos a ver también algo que considero importante, que son también, como digo, el ABC del Evangelio. No es algo profundo, es el ABC, pero es importante definirlo, ¿no? Se conoce como las 9 marcas de una iglesia saludable. Hay más marcas, evidentemente, pero aquí creo que estas resumen bien, esas 9 marcas que resumen lo que es una iglesia sana, una iglesia saludable a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí encontramos, por ejemplo, predicación expositiva, teología bíblica, un entendimiento bíblico del Evangelio, un entendimiento bíblico de la conversión, del evangelismo, de la membresía, de la disciplina en la iglesia, discipulado y crecimiento bíblico y liderazgo bíblico en la iglesia. Comencemos en primer lugar con la predicación expositiva. Predicación expositiva es predicación, o sea, la predicación, predicar la palabra de Dios, no es otra cosa que predicar. La predicación expositiva se centra en exponer el significado del texto bíblico en su contexto original y aplicarlo de manera relevante a la vida actual. El objetivo es comunicar fielmente el mensaje del texto, permitiendo que la Escritura hable por sí misma. Hermanos queridos, si creemos que la Biblia es inspirada por Dios y por tanto inerrante, infalible y la autoridad de la Iglesia, debemos predicar fielmente la Biblia. No podemos introducir nuestras ideas al texto bíblico. La predicación positiva, para que todos entendamos, es sencillo, ¿no? Es coger un capítulo de la Biblia, un texto, unos versículos y enseñar, exponer a la Iglesia lo que realmente dice ese pasaje. ¿Sí? Para ello hay que dedicar muchas horas al estudio de la palabra de Dios. Hay que estudiar el contexto histórico. Hermanos queridos, la Biblia se escribió, por ejemplo, la carta a los romanos se escribió en un sentido principal para los creyentes de Roma, no para nosotros, aunque evidentemente también para nosotros. Pero cuando Pablo escribe, él escribe en un contexto cultural, político, en un contexto inmediato. Él escribe a la iglesia en Roma. Él escribe a la iglesia a los corintios. ¿Sí? Entonces, cuando predicamos de un pasaje de Romanos o Corintios o cualquier otro libro, hay que saber lo que quería decir Pablo o cualquier otro escritor en ese momento, en ese texto. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? ¿Qué quiso enseñar el Espíritu Santo a la iglesia por medio de ese capítulo? ¿Cuál es el significado original de ese texto? Para ello hay que entender el contexto de cada pasaje, de cada texto. Y después, hermanos queridos, noten bien
Si nos quedamos solamente en un estudio del texto y nos dejamos ahí, eso no es predicación expositiva, eso es estudio académico, que está bien para la facultad de teología, ¿sí? La predicación tiene que ser aplicada. O sea, esas verdades que están en el pasaje de la Biblia, esas verdades que se desprenden, que son eternas, verdades eternas, deben ser aplicadas hoy, a la vida actual, siglo XXI, sin distorsionar el mensaje original. ¿Sí? Siempre la aplicación debe ser lo que el texto dice, pero aplicándolo al día de hoy, al siglo XXI, que es donde estamos viviendo, ¿verdad? Notar Nehemías 8:8, dice que leían el libro de la ley de Dios claramente y daban el sentido, ¿ves? Interpretaban, daban el sentido, de modo que entendiesen la lectura, ¿ves? El objetivo de la predicación expositiva es moldear a la congregación a la imagen de Cristo mediante una exposición constante y variada de las Escrituras, abarcando todos los géneros bíblicos, ¿no? O sea, el apóstol Pablo dijo unas palabras en Hechos de los Apóstoles que él no había rehuido en anunciar todo el consejo de Dios. O sea, Pablo había predicado todo. Todo el consejo de Dios es toda la Biblia. Todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces, creemos que lo correcto a la luz de la Biblia es predicar toda la Biblia. No solamente hablar de un tema o de un libro, sino todos los libros de la Biblia, todos los capítulos de la Biblia deben ser enseñados en la iglesia para conocer a Dios, para conocer su palabra de una forma que abarca desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para entender las verdades que Dios ha revelado. No podemos predicar siempre, por ejemplo, ¿no? El otro día yo predicaba del amor, ¿no? El domingo. Yo no puedo estar todos los domingos predicando del amor. Es un mensaje fundamental, evidentemente, y hay que predicarlo. Pero yo no puedo estar ahí toda la vida predicando el amor solamente. Puedo predicar del juicio de Dios, de la ira de Dios, de la santidad, toda la Biblia. Porque la Biblia es viva y eficaz para transformar nuestros corazones. Bueno, el proceso ya lo he dicho, ¿no? El proceso para preparar la predicación expositiva es considerar quién escribió el pasaje, a quién iba dirigido, las circunstancias del momento, es decir, el contexto histórico, cultural, literario, y lo relaciona con el resto de las Escrituras y lo aplica a la vida de la congregación. Esta clase de predicación, hermanos queridos, asegura que el mensaje original de Dios se interprete de una forma correcta y se aplique de forma relevante a la vida de la Iglesia en el día de hoy. La importancia de esta predicación es que garantiza que la Iglesia reciba y entienda lo que Dios quiere comunicar. ¿Sí? Cuando tú haces un estudio de un pasaje, de un capítulo, de una historia bíblica, y lo entiendes tal cual, lo que significa realmente, y después lo aplicas a la Iglesia, ¿verdad? Estamos comunicando el mensaje de Dios. Y esto asegura un estudio profundo y sistemático de la palabra de Dios, nutriendo espiritualmente a la Iglesia. Al igual que necesitamos comer carne, ¿verdad? Comer pastas, verduras, pescados, ¿sí o no? Si no estaremos, a la larga nos enfermaremos. Si solamente comemos carne, a la larga tendremos problemas. Pero si nuestra dieta es variada, pescado, verduras, carne, pastas, etcétera, etcétera, vamos a tener una dieta equilibrada y sana. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Toda la Biblia debe ser expuesta con fidelidad. Autoridad. La autoridad del predicador proviene exclusivamente de la Biblia, similar a los profetas y apóstoles. ¿Sí? Segunda Timoteo 4:2, dice el apóstol Pablo, momentos antes quizás semanas antes de ser decapitado, escribe, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muy bien, esta es una marca importante de una iglesia sana, que se predica la Biblia fielmente. En segundo lugar, algo también importante es la teología bíblica. O sea, la teología bíblica estudia la revelación de Dios a lo largo de la Escritura, considerando la progresión y el desarrollo del mensaje divino desde Génesis hasta Apocalipsis. La teología bíblica se enfoca en cómo los temas, las doctrinas, se desarrollaron y se conectan a lo largo de toda la Escritura. La revelación, hermanos queridos, es progresiva, para que me entiendan. Dios no reveló todo en Génesis capítulo 1. Usted abre Génesis capítulo 1 y ahí no está todo lo que Dios ha revelado hasta Apocalipsis.
Es poco a poco la revelación. Dios se fue dando a conocer de una forma progresiva a lo largo de los siglos. Dios fue revelando todo su consejo, su revelación. Fue progresivo. Abraham no conocía todas las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, el apóstol Juan, que escribe el Apocalipsis, tenía un mayor conocimiento que Abraham, porque conocía la revelación de una forma más amplia. En la teología bíblica, hermanos queridos, lo que hace es eso, ¿no? Tener en cuenta todo lo que Dios ha revelado desde Génesis 1 a Apocalipsis 22, ¿verdad? Unidad y coherencia de las Escrituras. A pesar, hermanos queridos, de la diversidad de autores, 40 autores aproximadamente, y en contextos históricos diferentes, la Biblia, la palabra de Dios, presenta una unidad coherente en el mensaje sobre Dios, la salvación y el propósito eterno de Dios. La teología bíblica lo que hace es examinar cómo estos temas se entrelazan a lo largo de la Biblia. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, las Escrituras del Antiguo Testamento ya hablaban de Cristo. ¿Sí? Ahí vemos esa progresión de la revelación de Dios. El papel de Cristo en la teología bíblica. Evidentemente todos sabemos de que Cristo es el centro de la Biblia. Cristo es el centro de la Biblia, y también, por tanto, de la teología bíblica. Todo el Antiguo Testamento anticipa la venida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, que la llevaría a cabo en ese momento, en la cruz del Calvario. Mientras que el Nuevo Testamento, hermanos queridos, nos revela cómo era su vida, cómo fue su vida, su muerte, resurrección, ¿verdad? Y cómo su vida, muerte, resurrección cumplen y completan las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Aplicación de la teología bíblica en la vida cristiana. La teología bíblica no es solo un estudio académico de la Biblia, sino que debe aplicarse a la vida diaria de los cristianos. Comprender la narrativa bíblica y los temas teológicos deben transformar la vida del cristiano y guiar su fe y práctica. El papel del Espíritu Santo en la comprensión de la teología. El Espíritu Santo juega un papel crucial en la comprensión y aplicación de la teología bíblica. Él guía, hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos guía, ¿verdad?, hacia toda la verdad y nos ayuda a interpretar, nos da luz, nos ilumina para entender las Escrituras de forma que reflejen el propósito y la voluntad de Dios. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Muy bien. Ahora vamos a ver un entendimiento bíblico del Evangelio. Notar, si tiene su Biblia, si quiere echar un vistazo, 1 Corintios, capítulo 15. Primera Corintios, capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Dice así, el apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15, 1. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio. Os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahora, aquí Pablo va a describir el núcleo, la esencia del Evangelio. ¿Qué recibió Pablo? ¿Y qué transmitió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, el Evangelio está fundamentado en dos hechos históricos. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque las Escrituras del Antiguo Testamento anunciaban su muerte en la cruz. ¿Sí? Y Cristo fue sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Dice Romanos 4, 25. Ahí tienes el núcleo del Evangelio. Cristo murió por tus pecados y Cristo resucitó al tercer día para tu justificación. Esa es la esencia, el núcleo del Evangelio bíblico. Ahora, el Evangelio es el núcleo del cristianismo. ¿Sí? Todos lo sabemos muy bien, ¿verdad? Y debe ser el centro de la vida de la Iglesia. Toda enseñanza, adoración, ministerio debe girar en torno al único mensaje de salvación a través de Jesucristo. El Evangelio es más que una promesa de bienestar personal. El
Es mucho más que eso. Es la buena noticia de que Cristo murió como sustituto, ocupando nuestro lugar en la cruz, ¿verdad? Y resucitó. Y por medio de esa obra perfecta, Cristo nos ha ofrecido reconciliación con Dios a aquellos que se arrepienten y creen en Cristo como Señor y Salvador. Ahora, algunos componentes claves del Evangelio. En primer lugar, vemos la verdad de Dios. Dios es creador de todo, es único Dios, vivo y verdadero, soberano Dios y santo. Un Dios santo que aborrece el pecado y castiga el pecado. Ahora, el hombre, cuando fue creado en Génesis capítulo 1, fue creado a la imagen y semejanza del Señor. Y vivía en comunión íntima con su Creador, en un estado de perfección y santidad, ¿sí? Disfrutando de la comunión del Señor, algo que no podemos comprender en toda su dimensión. Sería algo tremendo. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre pecó contra Dios, desobedeció al mandato de Dios, pecó, ¿verdad? Y el hombre, por su pecado, cayó de su estado original. Ya el hombre es un ser caído, pecador, lejos de Dios, lejos de Cristo, camino a la condenación eterna. Pero la gran solución es que Cristo, Dios mismo, hecho hombre, ¿verdad? El Dios hombre, el único mediador entre Dios y los hombres, murió, resucitó para nuestra salvación. Ahora bien, el que Cristo haya muerto en la cruz automáticamente no salva a nadie. El hombre debe creer y arrepentirse, ¿sí? Si yo no creo y no me arrepiento, pues no voy a ser salvo, ¿sí? Todo lo contrario, voy a ser condenado. El hombre tiene que responder con arrepentimiento. Arrepentimiento ya sabemos que es un cambio de mente y un cambio de conducta, darte la vuelta hacia el Señor, reconocer tu pecado y tu necesidad profunda de un Salvador que es Jesucristo. Peligro de un evangelio incompleto. Presentar los beneficios del evangelio como la paz y la felicidad sin su núcleo esencial puede llevar a conversiones falsas. El verdadero evangelio enfatiza la necesidad del perdón y la vida espiritual por encima de todo. En otras palabras, a veces lo que voy a expresar es una parte del evangelio, pero no es todo. Yo le puedo decir a alguien, Dios te ama. ¿Es verdad que Dios le ama? Por supuesto, evidentemente. Pero queda ahí. Dios te ama. Es una parte del evangelio. Claro que sí. Pero no es todo el evangelio. De hecho, en primer lugar hay que presentar la condición del hombre. Mira, el evangelio es una buena noticia. La buena noticia de que Cristo vino a salvar al hombre. Ya hay salvación para el hombre en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia, ¿no? Evangelio, buena noticia. Pero es que el evangelio esta buena noticia comienza con una mala noticia. La mala noticia es que estás bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y camino al infierno por toda la eternidad. Eso es terrible. Ahí hemos presentado la condición del ser humano que vive sin Cristo. Ahora bien, ahora sí, el amor de Dios y el perdón de Dios. Es tan grande el amor de Dios que envió a su único Hijo a morir por ti en una cruz, para salvarte, para redimirte, darte vida eterna, perdón de pecados. ¿Ves? Hemos presentado, en primer lugar, la condición terrible del hombre y después el amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario. Tampoco podemos dejar al hombre ahí en su condición, decirle, estás condenado bajo el juicio de Dios y ya está. Tampoco, sería también incompleto, ¿sí? El hombre debe saber que aunque está lejos de Dios, camino a la condenación, sin esperanza, sin Cristo y sin Dios en este mundo, hay perdón posible por el amor de Dios, ¿verdad? Que hemos visto en la cruz del Calvario. Evangelio desbordante. Una iglesia sana no solo comprende el evangelio, sino que también lo comparte con pasión. Y aquí tenemos que aprender de Antonio Chacón, ¿sí? Nuestro hermano Antonio Chacón, podemos decir que es un evangelista nato, ¿verdad? Él comparte el evangelio en todo momento. Redes sociales, amigos, familiares, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender todos, no solamente a comprender estas verdades del evangelio, sino también a compartirlas, hermanos queridos. No podemos callarnos estas verdades tan sublimes. Estamos ofendiendo a Dios si nos callamos. No podemos callarnos, debemos predicar el evangelio, la buena noticia de salvación que hay en Cristo Jesús a este mundo. No solamente comprenderlo, sino compartirlo
con otros. Ahora, los miembros de una iglesia sana se involucran efectivamente en la evangelización en sus hogares, lugares de trabajo, vecindarios, mostrando amor y compasión por las almas perdidas. No puede ser, hermanos, que estemos trabajando y no demos testimonio de Cristo. No puede ser. Esa actitud que todos cometemos o hemos cometido es un error terrible. Es terrible. Debemos compartir el evangelio siempre. Familiares, vecinos, en el trabajo. Estés donde estés, da testimonio de Cristo. Muy bien. En tercer lugar, un entendimiento bíblico de la conversión. Bueno, la conversión como arrepentimiento y fe, ¿no? La conversión de la Biblia, o mejor dicho, la conversión en la palabra de Dios se entiende como el acto de arrepentirse del pecado y poner la fe en Cristo. Esto implica, como he dicho antes, un giro radical en la vida de la persona, abandonando su viejo camino, su antigua vida, adoptando una vida nueva en Cristo. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora, en la conversión encontramos la obra de Dios en nosotros, ¿verdad? Si no, sería imposible ser salvos. La conversión no es solo un acto humano, porque el hombre es quien se arrepiente y cree, ¿sí? Dios no se arrepiente y cree por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos y creer. Pero en la conversión, el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, obra en nuestros corazones. Obra en nuestros corazones. Nos hace entender cuál es nuestra necesidad. Nos hace entender que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador que es Jesucristo. Esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre que me envió. Ahora, la evidencia de una verdadera conversión se manifiesta en un cambio visible en la vida de la persona, ¿verdad? O sea, si yo digo que creo en Cristo y soy un discípulo de Cristo y vivo para su gloria, pero después vivo como antes vivía, pues lo más probable es que no hayamos conocido a Dios. Aún estamos perdidos. Necesitamos ser salvos, ¿sí? Es cierto, como siempre se dice, ¿no? No somos perfectos, es cierto. Solamente Cristo es perfecto. Nosotros fallamos, pecamos, pero el creyente no se revuelca en el pecado. Dice 1 de Juan 3:8 que el que practica el pecado es hijo del diablo. O sea, el creyente no practica el pecado. Sí que peca, falla, cae, pero no se revuelca en el pecado, ¿sí? Y entonces, por tu conducta, tu actitud, tu estilo de vida, se va a manifestar que verdaderamente eres una persona nueva en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto incluye también una lucha continua contra el pecado. Vamos a tener que luchar día a día contra el pecado. Hermanos, estamos en guerra. Estamos en guerra diaria hasta que partamos de este mundo. Sea que partamos porque muramos o porque Cristo venga a buscar a su iglesia y seamos trasladados en el arrebatamiento. Sea como sea, pero tenemos una lucha constante contra el pecado, ¿verdad? Esto incluye una lucha constante contra el pecado, un nuevo deseo de comunión con otros cristianos. O sea, el que ha conocido a Cristo tiene un deseo profundo de congregarse en la iglesia para tener comunión con otros hermanos que han puesto su fe también en Cristo, ¿verdad? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora, una iglesia sana, una iglesia que se adhiere a la palabra de Dios, refleja un entendimiento bíblico de la conversión en su enseñanza y prácticas. Esto se traduce también en precaución al bautizar a nuevos creyentes, asegurándose de que han experimentado una conversión genuina, ¿verdad? Y a la disciplina eclesiástica que busca siempre mantener la pureza en la vida de sus miembros. Hechos 2:41, un texto que hemos leído antes. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Seguimos con otra de las marcas, es un entendimiento bíblico del evangelismo. Bueno, a mí me gusta más evangelización, porque es español. Ese término es en nuestro idioma español, aquí, es evangelización. El evangelismo es más americano, ¿sí? Pero bueno, da lo mismo, no tiene importancia, ¿sí? Lo que yo utilizaré evangelización. La evangelización, o sea, el acto de predicar el evangelio y compartirlo con otros, es enseñar el evangelio
con el fin de persuadir a otros. Es importante resaltar que no se trata de una manipulación emocional, ni tampoco de medir resultados inmediatos. Hermanos, a veces hemos compartido el Evangelio y vemos que no, como que no hay fruto, ¿no? Aparentemente nadie se convierte. ¿Qué está pasando, no? Nuestra prioridad es ser fiel a Dios y su palabra. Dios, que es soberano, hará la obra. Hermanos, no podemos hacer nosotros la obra de Dios. Es imposible. Dios es todopoderoso, soberano, nosotros no. Nuestra misión es anunciar el Evangelio. Dios hará su obra. Él tocará los corazones. Él salvará a los pecadores por gracia mediante la fe en Cristo. Evangelizar no es solo predicar desde el púlpito, todos los domingos o miércoles o cualquier día. De hecho, todos los que estamos aquí somos llamados a predicar el Evangelio a este mundo que se pierde, sin salvación y sin Cristo. Es un mandamiento. Todos tenemos que predicar. Tenemos que proclamar las buenas nuevas. El objetivo de la evangelización es persuadir con amor y comprensión, mostrando a las personas la urgencia, ¿ves? La urgencia de pasar de la oscuridad a la luz, de la esclavitud del pecado a la libertad que ofrece Cristo. Solo en Cristo hay libertad. El que no está en Cristo es esclavo del pecado. Evangelismo o evangelización y conversión. La conversión es un proceso que solo Dios puede llevar a cabo a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Los creyentes debemos compartir tanto las buenas nuevas como las malas noticias del juicio de Dios, invitando a las personas a arrepentirse y creer en Cristo. También algo importante que Cristo hace énfasis es en el costo del discipulado. Esto está, por ejemplo, en Lucas 14. Si alguno no aborrece padre, madre y otros familiares, no es digno de mí. Parece que Cristo nos está llamando a odiar a la familia. No, es una expresión hebrea, es una forma de hablar de aquella época. Lo que Cristo está expresando es que si Cristo no es lo principal en tu vida, el todo en tu vida, lo más importante, no puedes seguir a Cristo. Si pones antes a la familia o tu persona o tus hobbies o sea lo que sea en el lugar de Cristo, no puedes seguir a Cristo. Es imposible, van a haber choques. Este camino, como se suele decir, es para valientes, hermanos queridos. Es un camino costoso, ¿verdad? Pero hay recompensa en Cristo Jesús. Y es costoso, sí, pero el Señor va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin, hasta el fin. Y ahora sí entramos en un tema que es el tema central de estas enseñanzas, la membresía. Un entendimiento bíblico de la membresía. Hermanos queridos, es cierto que la palabra como tal cual, membresía, no aparece en la Biblia. ¿Sí? Pero también vemos de que hay muchas doctrinas que tienen un nombre teológico que tampoco aparecen. Como he dicho antes, la palabra Trinidad tal cual no aparece. Pero el concepto, la verdad, sí está en las Escrituras, ¿verdad? En la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a ver algunos textos donde encontramos de alguna forma que de alguna u otra forma sí había una membresía en la Biblia. ¿Sí? Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, ahora su Biblia en Mateo capítulo 18. A ver si me explico bien y me podéis entender. Mateo capítulo 18, ¿no? Aquí el Señor Jesucristo, es Cristo quien habla, está hablando acerca de la disciplina en la iglesia, ¿vale? Y notad lo que dice. Vamos a leer del 15 en adelante, dice así, ¿vale? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, dice Cristo que si no escucha, si no atiende a los 2 testigos, lo diga a quién, a la iglesia. Ahora bien, ¿quién es la iglesia? Son personas concretas. Imagínense que vamos a practicar la disciplina. Vamos a disciplinar a un hermano o a una hermana. Imaginaos. ¿Qué puede entrar? ¿Todo el mundo que asista? No, es evidente que no. Hay unos miembros concretos que son la iglesia del Señor aquí, en este lugar. ¿Sí? Yo no puedo disciplinar a alguien
y que vengan todos, el que quiera, de la calle, o un hermano que nos visita hace 3 domingos, que venga y él escuche la disciplina. No es correcto. O sea, esta expresión de Cristo nos enseña que hay una iglesia establecida. Es verdad que hay una iglesia universal de todos los creyentes, es cierto, pero la iglesia también es local, aquí, ¿sí? Yo no puedo practicar la disciplina y que venga todo el mundo, ¿no? Tienen que ser los miembros los que tienen que escuchar lo que vamos a hacer, no todo el mundo que venga aquí, a este lugar. Eso creo que es lógico entenderlo, ¿verdad? Y aquí de alguna forma, si uno lo lee con calma, está implícito dentro de esa verdad, de ese pasaje. Otro texto, por ejemplo, este quizás es más claro, ¿no? Primera Timoteo capítulo 5, versículo 9. Aquí Pablo le escribe a Timoteo, a este joven pastor. Timoteo era pastor de una iglesia local, la iglesia en Éfeso. Una iglesia como esta, semejante a esta, ¿no? Una iglesia local en Éfeso. Timoteo no era pastor de todas las iglesias de Asia, ¿no? Era pastor de una iglesia local, pastor en Éfeso. Una iglesia como podría ser hoy esta, ¿no? Nota lo que dice el apóstol San Pablo a Timoteo, dice, hablando de las viudas, porque las viudas deben ser mantenidas, ¿sí? Primeramente por los familiares. Y si no tiene familia, pues la iglesia debe hacerse cargo de ellas. Lo que dice Pablo aquí, en este capítulo, lo podéis leer entero en casa. Pero notad el capítulo 5, versículo 9, dice así. Pablo le manda a Timoteo lo siguiente, sea puesta en la lista. ¿Sí? Aquí había una lista. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. O sea, una pregunta, hermanos. No hace falta que contesten. ¿Timoteo que tenía que poner a todas las viudas de todo Asia Menor en la lista? A la iglesia local. Timoteo sabía quién eran las viudas a las cuales él pastoreaba. No todas las viudas de la ciudad, de afuera, o de otra iglesia, la iglesia de Colosas, no le iba a poner en la iglesia en Éfeso. Timoteo es pastor en Éfeso, no en Colosas, no en Tiatira. ¿Sí? Las viudas de la calle tampoco. O porque vengan un día o 2 días a la iglesia y escuchen. No. Debe hacer una lista de las viudas que formaban parte de la congregación como miembros reconocidos. Timoteo sabía quién eran esas viudas a la cual él pastoreaba. Esto nos hace ver que de alguna forma, sí, aunque fuese escrita o no escrita, había una membresía oficial, podemos decir, donde el pastor sabía quién eran los miembros oficialmente. ¿Sí? Otro pasaje, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Pedro escribe a los pastores, ¿no? Y notad lo que dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos... Vamos a leer el 1 y el 2, para entenderlo mejor. Dice así, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, anotar, apacentad, o sea, pastoread, la grey de Dios que está, ¿dónde? Entre vosotros. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, los pastores, hermanos queridos, deben pastorear a la grey que el Señor le ha dado. Lo que voy a decir puede sonar un poco drástico, pero es la verdad. Pongo un ejemplo práctico. Imaginaos que ahora vienen 5 o 6 personas, 2 o 3 matrimonios, y vienen y están 2 o 3 semanas viniendo, ¿no? Vienen, no son miembros, sino que vienen, asisten, escuchan, ¿vale? ¿Yo soy pastor de ellos? No. No soy su pastor. Yo les puedo predicar el Evangelio, la palabra del Señor. Si me piden consejo, se lo puedo dar con mucho cariño y mucho deseo, ¿sí? Pero yo no tengo la responsabilidad de pastorear a todos los miembros del planeta. Dios, por ejemplo, a mí no me ha puesto para pastorear a la iglesia de al lado, a los miembros de al lado, o los creyentes en Alemania, o en América, no. ¿Sí? Es sencillo de entender, ¿verdad? Apacienta la grey que está entre vosotros. O sea, esto da a entender que el pastor sabe quiénes son las ovejas que están aquí como miembros
que se han comprometido a asistir y a desarrollar sus dones en esta iglesia con responsabilidades y privilegios, ¿sí? Ya el pastor se debe a esas ovejas. También dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 7 y 17. Hebreos capítulo 13, 7 y 17. Dice así la Escritura. Dice el escritor sagrado: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Sí? Y también en el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermanos, dice la palabra del Señor aquí, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vosotros, como aquellos que tienen que dar cuenta al Señor. Una pregunta: ¿yo tengo que dar cuenta de todos los que han pasado por aquí? Yo puedo orar por ellos, de hecho, lo hacemos, ¿verdad? Oramos por hermanos que estuvieron aquí, que han estado visitándonos 5 meses y se han ido a otro lado. Pero yo no me debo como pastor a ellos, eso es lógico. Yo puedo ayudarle en todo lo que pueda, pero ellos tampoco van a orar por mí como su pastor, porque tampoco lo soy. Ellos pueden orar: bueno, te pido por aquel hermano, aquel pastor, ¿sí? Pero yo no soy su pastor de una forma oficial, de una forma bíblica, como aquí vemos, ¿no? Obedeced a vuestros pastores sujetados, porque ellos velan por vuestras almas, ¿sabes? Yo me debo a los miembros, ¿sí? A los que estamos aquí. Tengo que dar cuentas a Dios por vosotros, no por alguien que viene 2 días y se va después, por ejemplo, ¿no? Puedo orar por ellos, pero no me debo a ellos. Me debo a Dios en primer lugar y después a los que son miembros de esta iglesia. Si no, sería el pastor mundial, pastor de todas las iglesias del mundo, de todas las ovejas. Y eso no está en la Biblia, o sea, se ve en la palabra del Señor. La membresía de la iglesia es el compromiso formal de un creyente con una comunidad local de fe, ¿verdad? Ya hemos leído muchas veces ese pasaje de Hechos 2, no lo voy a leer más, hemos leído muchas veces. La membresía proporciona una estructura y apoyo para el crecimiento espiritual y servicio mutuo. Hebreos capítulo 10, 24-25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor de las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Estamos todos juntos, ¿verdad? Unánimes, congregándonos, orando los unos por los otros, exhortándonos a las buenas obras, como un cuerpo, como una iglesia local. Los miembros se comprometen a cuidar y corregir, cuidar y corregir a otros dentro de la comunidad, y también a recibir instrucción y disciplina. Otra cosa también quiero decir, lo he dicho antes, creo, pero yo no puedo disciplinar a todo aquel que pasa por aquí. Yo le puedo llamar la atención a uno que viene. Hermano, por ejemplo, esto no se puede hacer porque no es correcto. Pero yo no debo disciplinarlo porque no es miembro de esta iglesia. Sí, pero él va a decir: ¿y tú quién eres? Si tú no eres mi pastor, me puede decir. ¿Sí? Yo le puedo llamar la atención y decirle: hermano, si lo vuelves a hacer, pues te pediría que busques otro sitio. Si no andas correctamente y le llama la atención a alguien que viene. ¿Sí? Creo que me entendéis bien. Imagino que viene alguien 2 semanas, ¿no? Y no para de causar problemas, de todo tipo. Yo como pastor tengo la responsabilidad de llamarle la atención con mucho cariño y amor. Amigo, hermano, esto no se hace, no es correcto. Pero si él sigue, yo no le voy a poner en disciplina porque no es miembro. Y si digo de ponerlo en disciplina, va a decir: ¿pero tú quién eres? Si yo estoy viniendo aquí solamente a visitaros, no soy miembro de aquí. Yo me congrego allá o me congregaba allá. ¿Sí? La disciplina es para los miembros. No para todo aquel que viene aquí. Liderazgo y autoridad de la iglesia. Los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de guiar y cuidar a la congregación, y los miembros deben someterse a su liderazgo. Ya hemos leído Hebreos 13:7, ¿no? Práctica de cuidado y apoyo mutuo. La membresía implica cuidar de las necesidades físicas y espirituales de los demás, proporcionando apoyo y amor.
Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto también implica, hermanos queridos, compromiso con la misión de la Iglesia. Los miembros deben estar comprometidos con la misión de la Iglesia de hacer discípulos y proclamar el Evangelio, cumpliendo con la gran comisión de Mateo 28. Disciplina en la Iglesia. La membresía incluye la aceptación, ¿ves? Aquí sí. La membresía incluye la aceptación de la disciplina eclesiástica como un medio para la restauración y pureza en la fe. Ahora sí entramos en un tema, y a ver si podemos dar disciplina bíblica en la Iglesia. Definición de la disciplina bíblica en la Iglesia. La disciplina bíblica en la Iglesia es el proceso mediante el cual los miembros de la Iglesia se corrigen y se mantienen en la senda de la santidad. Hermanos queridos, el propósito de la disciplina bíblica, Cristo mismo instituye la disciplina. Mateo 18. Pablo la aplica en 1 Corintios capítulo 5. ¿Sí? Y también lo enseña en 1 Timoteo capítulo 5 también. No tiene el propósito de pisotear al que es disciplinado. ¿Sí? A veces hemos visto en muchos sitios, ¿no?, que se ha hecho eso, ¿no? Alguien ha caído y se ha pisado al hermano, ¿verdad? Y eso tampoco es. Pero tampoco se puede permitir el pecado. Hay que ser corregido, hay que tener un equilibrio, ¿sí? Tal como haría el Señor Jesucristo y los apóstoles. Ahora, la disciplina bíblica en la Iglesia tiene el propósito, la finalidad de ¿qué? De preservar la pureza de la Iglesia, restaurar a los pecadores y promover la salud y la santidad de la congregación. El proceso de la disciplina bíblica sigue un proceso escalonado, es decir, comenzando con una confrontación privada. Hermanos queridos, notar esto que es importante. Si un hermano te hace algo, no tienes que venir a decírmelo a mí. Eso siempre se ha hecho, ¿no? Mira, pastor, el hermano me ha hecho... Sí, pero es que Mateo 18 dice que no. Mateo 18, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, tú y él solo, los dos. Le puede decir, hermano, pues mira, no sabes lo que has hecho. Creo que deberíamos llegar a tener comunión, pero esto está mal. Arrepéntete o no es correcto, hermano. Y el hermano, pues tienes razón, Luis, tienes razón. Gloria a Dios. Y nadie se entera, no tiene por qué se enterarse nadie. Ahora, si yo voy a mi hermano para decirle que no es correcto lo que ha hecho, con amor y cariño, y no me hace caso, pues mi deber es llamar a 2 o 3 testigos y poner el tema con 2 o 3 personas que vengan para que se sepa, ¿no? Si no hiciera caso a los testigos, hay que decirlo a la congregación, a los miembros, no a todo aquel que viene aquí, a los miembros, oficialmente miembros, que se han comprometido con esta iglesia local, ¿sí?, a congregarse, a servir aquí. Debe anunciarse. Si después de decirse a la iglesia entera el pecado no se arrepiente, ¿qué hay que hacer? Tenerlo como un inconverso, ¿sí?, como un gentil y publicano. O sea, si ya a la iglesia no la atiende, después de varios procesos, pues quizás es que no ha conocido a Dios. Y esto lo enseña Cristo, ¿eh? Lo podéis leer en casa, Mateo capítulo 18. Estamos siguiendo el patrón de las Escrituras. Pero también debe hacerse con amor y cariño, ¿eh? No con juicios severos. Eso tampoco viene del Señor. Hay un equilibrio, ¿no? Gálatas 6:6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. Ojo, ojito. No sea que tú también seas tentado. Hermanos queridos, estamos todos los que estamos aquí expuestos a las mismas caídas. Todos. Cuidado. Tengamos cuidado. Todos podemos caer en los mismos pecados. Esté firme, mire, que no caiga. La autoridad en la disciplina. Bueno, la autoridad para llevar a cabo la disciplina en la iglesia recae en los líderes de la iglesia, ¿verdad? Pero en última instancia, la iglesia tiene también voz y voto en eso, ¿sí? Es cierto que el proceso debe dirigirlo cuando ya no atiende a los que vienen, ¿sí?, a los 2 testigos, cuando no se atiende, es la iglesia la que tiene también que entrar en juego, ¿no? El pastor
liderando a la Iglesia, todos juntos, a la luz de la Biblia, para llevar a cabo la disciplina. Pero como hemos dicho antes, no solamente no es tarea exclusiva del pastor corregir a los hermanos. Cuando alguien hace algo a otro hermano, debes ir tú y hablar con tu hermano con mucho amor y cariño. Ese es el patrón. Lo que por desgracia suele pasar muchas veces, ¿no? Que se va directamente al pastor. Pero no es el modelo bíblico ese. No es el modelo bíblico. Motivación para la disciplina. La motivación para la disciplina no debe ser el castigo. No debe ser el castigo, sino el amor y el deseo de restaurar al pecador. La disciplina busca la corrección y el arrepentimiento, no simplemente el castigo. Un castigo bíblico, ¿no? Una disciplina. Pero no solamente hay machacar, De hecho, machacar no. ¿Sí? Una disciplina justa a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, hermano, siempre a la luz de la Biblia. No lo que yo piense o lo que piensa el pastor tal. Lo que piensa el pastor tal, lo que piensa el hermano tal, no sirve para nada si no está en la Biblia. La Biblia es la autoridad. ¿Sí? Y la disciplina siempre busca la corrección y el arrepentimiento, ¿verdad? El impacto de la disciplina en la Iglesia. La disciplina bíblica ayuda a mantener la pureza y la integridad de la Iglesia, previniendo el pecado y asegurando que la Iglesia, la congregación, viva en conformidad con los estándares bíblicos. También protege el testimonio de la Iglesia. 1 Timoteo 5:20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Restauración y reconciliación. El objetivo final de la disciplina bíblica, hermanos, como hemos dicho, es la restauración del miembro disciplinado. La Iglesia debe estar dispuesta también a recibir de nuevo al arrepentido y ofrecer perdón y reconciliación. Así como Cristo nos ha perdonado a nosotros, como Dios el Padre nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Disciplina y mantenimiento de la pureza. La disciplina ayuda a mantener la santidad y pureza en la Iglesia, al asegurar que el pecado no se arraigue y que los miembros vivan de acuerdo a los principios bíblicos, queridos hermanos. Ahora, la disciplina, hermanos queridos, también afecta allá afuera. El testimonio de la Iglesia es importante ante el mundo. Una Iglesia que practica la disciplina bíblica, siempre bíblica. La Biblia siempre debe estar como autoridad. Cuando se practica la disciplina bíblica, la Iglesia demuestra su compromiso con Dios, con la verdad, con su palabra, con la gloria de Dios. Y esto puede influir positivamente a este mundo, ¿verdad?, que nos rodea. Entonces, lo dejamos aquí. El próximo miércoles, si el Señor lo permite, yo creo que en 2 miércoles más lo acabamos, ¿vale? Y si el último miércoles tenemos que quedarnos media hora más, pues nos quedamos, ¿sí? Hasta las 9, no, tampoco pasa nada por media hora más. Y ya concluiríamos. Entonces, 2 semanas más, y sea la voluntad del Señor, esperamos que sea su voluntad, y concluimos, ¿sí? Pues nada, vamos a despedir este tiempo. Padre, gracias por este tiempo tan precioso.